Bueno, para los que llegaron después, el profesor está sin luz, así que yo voy a hacer la clase, ¿ok? Con yo me refiero a Diego a través del perfil del profe. Eh, ¿Cómo están? ¿Cómo va la semana? ¿Todo bien? ¿Tú? Bien, bien, sí. ¿Los demás? Hola Diego, bien por acá. Qué bueno. Oye, Diego, disculpa, puede que luego me tenga que desconectar e ingresar con el teléfono porque tuve un percance, así que Sí, tranqui. me encargo ahí, por favor. Dale. Ya. Supondré que el silencio significa que están bien. Así que hagamos lo de siempre. Vamos retomando de donde quedamos de la clase anterior. Eh, ¿Quién quiere partir recordando de lo que se vio en la clase anterior? ¿Quién quiere partir hablando? ¿Cristóbal? Estuvimos viendo las librerías, ¿Ya? ¿Sí? utilizando librerías para hacer diferentes cálculos. Sí, estuvimos viendo dos. Bien. Estas dos son las más utilizadas en lo que es ciencias de datos en general. ¿Alguien se acuerda de sus nombres? NumPy y Matplotlib. Exacto. NumPy y Matplotlib. ¿Cuál era el enfoque que tiene cada una? ¿Alguien quiere aportar respecto a eso? NumPy era para hacer cálculos, más que nada. Ok. ¿Y Matplotlib? Gráficos. Exacto. Entonces, aquí ya tenemos dos primeras librerías que son cálculo matricial o vectorial y otra para gráficos. Eh, Nos faltaría ver otra librería que es para leer audios. ¿Ya? Eh, yo la nombré la clase pasada. ¿Alguien se acuerda? SciPy, creo. SciPy dijimos que era para ciencia en general, pero nombramos una cuarta, que era solamente para lectura de audios. Eh, Librosa. Librosa, exacto. Que si bien dijimos que Librosa tenía más funcionalidades, su principal enfoque era el procesamiento digital de señales y un poco de música. Ok, entonces, ¿quién puede hacer de voluntario para ver lo de Librosa? ¿Quién dijo yo? No se peleen, no se peleen. Vamos. Rafa, Benjas, ¿alguien de voluntario? Cristóbal. Sí, yo puedo hacerlo, aunque no tengo instalado Librosa. No, que Tendría que... como la mayoría de ustedes tiene Windows, hay que hacer un procedimiento con cuidado, así que aprovechemos de hacerlo. Ah, ya, dale. Cuando quieras nomás, Cristóbal. Ahí estamos. Genial. Ya ahí se ve. Ujú.
Dale. Eh, ok. Para poder instalar Librosa, necesitamos primero otro paquete. Estoy buscando el nombre exacto para poder escribírselo por pantalla. Deme un segundo. Aquí está. Ok. Entonces, se los voy a dejar por el chat, pero mientras se lo voy dictando a Cristóbal. Primero, abre tu entorno. Ya, ok, ya estamos dentro del entorno Cristóbal. Y antes de poder instalar Librosa, vamos a necesitar instalar un módulo que se llama Soundfile. Ya. ¿Ya? Pero Soundfile se llama, pero para poder instalarlo se llama PySoundfile. Entonces tienes que colocar conda install PySoundfile. ¿Sí? Sí, así mismito. Tal cual, ya. Si no te lo reconoce, vamos a tener que especificarle el canal para poder instalarlo. Ok. Y una vez que ya se tenga instalado Soundfile, hay que instalar ahora recién Librosa. Ya lo encontró, genial. Dale yes nomás. Ya. Bueno, Ok. Entonces ya tenemos PySoundfile, que básicamente es herramientas para Librosa para poder cargar los archivos de mejor manera en Windows. Ese es como el propósito, porque antes se ocupaba mucho PySoundfile como la librería para abrir audios, pero quedó un poco obsoleta. Pero tiene uno que otro motor en C que sirve para Librosa, entonces por eso se necesita. ujú. Entonces ahora pasamos a instalar Librosa. Conda install Librosa. Ah, ya. Tal cual. Esta situación de instalar PySoundfile se recomienda siempre, aunque en los casos de Mac o de Ubuntu no es tan necesario. Pero siempre se recomienda tener estos dos paquetes juntos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna, chicos? No. Ya, genial. Antes de seguir con ejercicio de código o algo por el estilo, les voy a enseñar el cómo estudiar o cómo revisar una librería, ¿ok? Entonces ya, en el entorno de Cristóbal ya tenemos todo instalado, todo lo necesario. Entonces ahora necesito que compartas tu navegador, por favor, Cristóbal. Ya. Entonces para cuando uno quiere revisar una librería en general, vamos a tener que escribir
la librería espacio documentation. Entonces, en este caso, como estamos estudiando Librosa, va a ser Librosa espacio documentation. Entonces, aquí la primera página que nos va a redirigir a la página oficial de Librosa, en su versión más alta, que en este caso es la 081. Entramos aquí. Y aquí estamos. Este formato de página es el típico dentro de todo lo que es librería. Entonces, al costado izquierdo tenemos una columna con diferentes ítems. Es como un menú. Entonces, todo lo que es API Documentation son los distintos módulos dentro de esta librería. De las subdivisiones. Que habíamos dicho que se separaban usualmente por propósito. Por ejemplo, en el primer caso tenemos Core, IO and DSP. Ese Core, IO and DSP es Input, Output y Procesamiento Digital de Señales. Entonces, hazle clic ahí, por favor, Cristóbal. Bueno, aquí nos va mostrando todas las funciones que tiene, cuáles son sus parámetros de entrada y la descripción de la función. Entonces, de momento, nosotros querríamos ocupar load. Load, claro. Entonces, hazle clic. Aquí nos vamos a la descripción de la función completa. Entonces aquí nos dice qué es lo que hace la función, uno que otro detalle predeterminado que tiene, cuáles son sus parámetros de entrada. Entonces, si nos fijamos uno por uno, los parámetros de entrada tenemos el path, que es la dirección en donde, del archivo que queremos leer. Tenemos el SR, que es la frecuencia de sampleo del audio. Tenemos un interruptor o un parámetro booleano, que es básicamente verdadero o falso, que es que una vez que se lee la señal, convertirla a mono o tratarla como viene predeterminada, estéreo, ambisonic, el formato que sea necesario. Luego tenemos un parámetro que es offset, que es desde dónde rescatamos los datos. Por ejemplo, podríamos decirle, ok, léeme desde el segundo 5 en adelante. Entonces nosotros decimos offset igual 5 y desde el segundo 5 va a empezar a leer. Porque ahí dice que la unidad de medida de ese parámetro en el segundo. Luego tenemos la duración, que básicamente nos dice cuánto audio queremos rescatar, cuántos datos queremos rescatar de este audio. Si no se lo especificamos, va a leer la señal completa. De lo contrario, nosotros lo podemos especificar 10 segundos. Y si le pusimos offset 5, nos va a rescatar desde el segundo 5 al segundo 15 todos los datos de ese intervalo. Luego tenemos el dtype, que es básicamente el tipo de número flotante dentro de este vector o dentro de esta matriz. Que podemos decirle, ok, que todas las muestras dentro de este vector o dentro de esta matriz sean enteros. O que sean flotantes. O que sean enteros con una profundidad de 8. O con una profundidad de 16. En el caso de los flotantes, que sea flotante con profundidad de 16 o con profundidad de 32. Y el rest type es básicamente cambiarle a la fuerza el formato en el que viene. ¿Y qué nos devuelve esta función? Nos devuelve un vector en formato NumPy array, como lo habíamos visto en la clase anterior, que nos va a contener todas las muestras, ya sea en mono o en estéreo. Eso quiere decir con el shape. El shape es la dimensión de este arreglo. Tenemos, puede ser shape n, que n es el largo de nuestra señal, o puede ser 2n, los dos canales del largo de la cantidad de muestras de nuestro vector. Y el otro parámetro va a ser el SR, la frecuencia de sampleo de nuestra señal. Y un poquito más abajo tenemos los ejemplos de cómo funciona esta cosa. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Este proceso de ver la documentación, ver los diferentes submódulos,
entrar a estos submódulos y ver las diferentes funciones, es homólogo para, por no decir todas las librerías, una gran mayoría, un 80-90% de todas las librerías tienen este formato. ¿Ok? Entonces aquí tenemos más cosas. Por ejemplo, tenemos eh, representaciones espectrales, tenemos escala de magnitud, tenemos notación musical, pitch and tuning, que le estamos cambiando el tono al audio, lo estamos pitcheando. Después tenemos otro módulo que es el display. Por ejemplo, ándate al display, Cristóbal, por favor. Aquí tenemos que Librosa como tal tiene un submódulo para poder hacer gráficos. Ya sea en formato espectrograma o comagrama o otra forma de coseno. O visualizar la forma de onda en el dominio temporal. También podemos crear ejes dentro de estos gráficos. Decirle, este eje va a ser en función del tiempo, o va a ser en función de notas o en otras escalas. Y así tiene diferentes funciones. ¿Ya? ¿Ok? ¿Se entiende hasta acá? Genial. Veo un dedo para arriba, dos dedos para arriba. Ya, se entendió. Genial. Entonces ahora lo que vamos a necesitar es que abra Jupyter Notebook, Cristóbal, por favor. Ya lo estoy abriendo. Sí, tranqui. ¿En cualquier clase ahora? Eh, Me parece mucho que es la 7. Ya. Ya, continúa hacia abajo. Sí, esta es 7. Entonces aquí tenemos el cómo abrir Librosa y cómo reproducir el audio. Entonces si te vas a la otra a la pestaña que estabas antes, como el main de tu Jupyter Notebook, sí, a esa pestaña, tenemos, tenemos la clase y un archivo de referencia, ¿cierto? Entonces te vuelve al cuadernillo y baja. Aquí tenemos ya que estamos llamando en la celda 5, estamos llamando el audio. Y le estamos diciendo que sus frecuencias de sampleo van a ser de 4400. En este caso la estamos forzando porque, como recién vimos en la documentación, por defecto va a decir siempre que es 2250 si es que no se lo especificamos. ¿Ok? Entonces, intenta ejecutar este código sencillo, por favor, Cristóbal. Ok, cargó sin problema. Cargó la señal. Y está cargando el display. Ah, creo que no le puse compartir audio. Así que- a ver. Dime ahora. Yo lo escucho. ¿Ustedes, chicos? ¿Lo escuchan? Sí, sí, se Ya. escucha. Sí. Genial. Pon la pausa. Entonces, ya con estas tres celdas ya llamamos librería, abrimos un audio y lo reproducimos. La idea es que ahora ustedes puedan graficar este audio. ¿Ya? Primero, vayamos por el camino fácil, que es básicamente utilizar la librería que nos... O sea, lo que tenemos aquí en display de Librosa. Y sube. Entonces, queremos graficarlo la onda, si cualquiera.
¿Qué función tenemos que ocupar? ¿Spec show o wave show? ¿Qué dicen? Yo me inclino por Wave Show. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? ¿Wave show o spec show? Yo igual diría que Wave Show. Ya. Hazle clic a esa función para que veamos cómo funciona. Entonces, librosa.display.waveshow. ¿Qué recibe? Recibe Y, recibe una frecuencia de sampleo, baja para ver qué más recibe. Aquí tenemos, ok. La cantidad máxima de números a dibujar. Que va a ser básicamente, como lo explica ahí en pantalla, que dice que lo más pequeño que va a poder graficar es la cantidad de puntos dividido en la tasa de muestreo. Luego podemos especificarle si el eje es tiempo, o sea, qué unidad de tiempo tiene. Si es segundo, milisegundo, lag S, lag ms, o simplemente ninguno. ¿Ya? También Diego, una podríamos... consulta. ¿Ah? Una consulta. Sí, dime. Es que ya descargué las dos librerías en mi ambiente, pero no me está permitiendo importarlo. Quizás sea necesario reiniciar o no. A ver, comparte pantalla, porfa. Ya. Disculpa que te moleste virtual. Gracias. Os error. Ya, ¿qué dice abajo? Mm, Claramente dice que quedó mal instalado Soundfile. Ok. Y como queda mal instalado Soundfile, Librosa no funciona básicamente. Ok. Mm, Lo que podríamos hacer sería que borres Soundfile y Librosa y los instales mediante pip, no mediante conda. ya. Que es exactamente la misma línea, pero que en vez de decir conda dice pip. Vale. Parte por Ok. ahí. Abro ¿Ok? mi entorno y lo instalo por pip. Sí, Ya, exactamente. En tu ya. entorno. Ya Ahí voy a me probar. va avisando qué tal. Vale. Ya. Volvamos con Cristóbal, por favor. Ya. Entonces, de aquí para abajo ya son puros detalles estéticos de si queremos graficar toda la señal o si queremos graficar una parte. Si queremos que, como estamos trabajando en una señal discreta, si quiere que cada punto esté distinguido por una marca en particular o simplemente que sea una línea continua, etcétera, etcétera, etcétera. Pero partamos con algo simple. Decirle solamente la señal y la tasa de muestreo. O sea, vámonos a la clase 7. Y en la celda esta que está abajo, necesitamos llamar a Librosa. Pero recuerda que en la celda 1 dice que le dimos el apodo de Liv. Entonces va a ser Liv. Punto. Ujú. Entonces, ¿cómo se llamaba la función que la vimos recién en...? Display.waveshow. Exacto. Entonces ya cortamos Librosa como Liv. Pero todo lo demás tiene que ir igual. Entonces librosa.display.waveshow. Paréntesis. Y dijimos que de momento solamente íbamos a considerar la señal y la tasa de muestreo. SR sería igual a FS, ¿o no? Exactamente. Así. Así, mismito. Todo lo demás por defecto. Ujú. Pero
hay un detalle que vimos en la clase pasada con respecto a los gráficos. Nos falta algo en la sección de importación. ¿Se acuerdan qué era? Matplotlib. Algo respecto a Matplotlib. Porque en la función librosa display webchow nos señalan que funciona por detrás con Matplotlib. Entonces no es necesario llamar a Matplotlib. Pero sí dijimos que para poder tener gráficos en Jupyter Notebook existían dos caminos. ¿Se acuerdan? El Matplotlib inline y el ¿Ya? otro no me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llama el otro? ¿Alguien se acuerda? Eran los comandos mágicos. Matplotlib inline y Matplotlib. Benja Bravo, ¿te acuerdas? Rafa, ¿se acuerdan? Con minúscula Cristóbal. Era Matplotlib inline. O si no, podría ser Matplotlib. Vamos. ¿En dónde estamos trabajando? En Jupyter Notebook. Ah, ya. Sí. Entonces la opción es hacerlo entre líneas, inline, o hacerlo como un Jupyter Notebook, que es interactivo. Entonces tenemos esas dos opciones. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre el inline y el notebook? Chicos, ¿están durmiendo? Robin. ¿Está el Robin? ¿O se cayó? No, se cayó. Hakim. No me acuerdo realmente la diferencia. Te juro que no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué diferencia tenía colocar el comando mágico inline o el notebook? No me acuerdo. El notebook es interactivo, al igual que Jupyter Notebook. Mientras que el inline es entre líneas, es una imagen estática. Hagamos la diferencia. Coloca Matplotlib inline y ejecuta todo el código de ahí hacia abajo. Ya. Esto de vez en cuando pasa, de que como que cuando uno llama a un módulo dentro de otra librería, nos dice, no, sabéis que esta cuestión no la encuentro. Entonces para eso, hay que en la importación de librerías, mandar a buscar este módulo dentro de esta librería. Entonces tendríamos que hacer como tercera línea, claro, aquí, o debajo, da lo mismo. Sería from, entonces, desde librosa, ¿Yo lo escribo como lib no, o librosa, libre? no, librosa. Librosa. La Ya, importación siempre tiene que ser textual. dale. Entonces, desde librosa, impórtame display. Y aquí podemos darle un nombre clave. Por ejemplo, plot o play. No, ahí. Entonces, importas eso y al final la última celda tienes que cambiarle, porque ya no es lib.display, sino que es play. Sí. Ya. No, solo play, es solo play.
Ah, ¿Cachai? ya. Porque tú ya te ahorraste el librosa, te ahorraste el display. Ahí sí. Y ahí quedó. Y por defecto va con el eje temporal. Con el eje temporal en minutos y segundos. Ya, entonces, vean cómo se ve. No se le puede hacer mucho a la imagen. La cargó, la printió, como nada. Lo único que se le puede hacer es clic derecho y guardarla, nada más. Entonces, ahora hagamos lo mismo, pero que en vez de que sea inline, sea notebook. Ahora se ve más entretenida. Y tenemos varios elementos abajo. Y entonces, tenemos un botón netamente para descargar la imagen, que es el último a la derecha, el disquete. Luego tenemos el cuadradito este, que es para hacer zoom. Le haces clic aquí, después te va al gráfico y le puedes seleccionar una cierta región y te va a redirigir a hacer un super zoom a esa zona en particular. Ahora, con el el par de flechas, tú puedes moverte dentro de esta figura. Y si te mueves muy a la izquierda o muy a la derecha, se van a acabar los datos, pero te vas a poder seguir moviendo. Entonces, llegamos hasta ahí y podemos seguir moviéndonos, seguir moviéndonos. ¿Y qué pasa si pierdo de vista la imagen, po? Ahora apretamos la casita y nos resetea la imagen. Entonces, esas son las diferencias entre el Matplotlib Inline y el Matplotlib Notebook. ¿Se entiende? Dedito para arriba. Sí, veo. Ya, genial. Ok, entonces, ahora, en vez de hacer un Play Wave Show, vamos a nosotros graficar esta cosa. Graficar exactamente lo mismo, pero a nuestra pinta. Entonces, ahora nos vamos a la sección de importación. Y ahora sí vamos a tener que importar matplotlib.pyplot as plt. Entonces, import matplotlib.pyplot as plt. Ok, entonces ahora con eso vamos a tener cargada ya nuestra todopoderosa función para gráficos matplotlib. Carga una celda más hacia abajo. Y entonces aquí la idea es nosotros poder hacer esta misma figura, pero a nuestra pinta, añadirle más cosas, quitarle cosas. Entonces, la clase pasada vimos que era simplemente un pltplot y nos arrojaba una figura sin gusto a nada. plt.plot, paréntesis y. O sea, en este caso sig. Y nos va a graficar la figura sin gusto a nada. Así como que tenemos Mm, Ya a primera vista cachamos que el eje X está distinto, ¿cierto? sí. Que el de arriba estaba en minutos segundos y este está simplemente en muestra, en cuenta. Ya, pero entonces empecemos a darle más formalidad a esta figura porque un PLT plot así, para salir del apuro está bien, pero no es entregable, no es para una tarea. Entonces, borra esta línea completa. Ya, entonces, primero tenemos que saber. Déjame la figura ahí abierta, no le hagáis nada de momento. Un Ya. segundo.
Baja un poquito más la pantalla. Ahí, claro. Y siento más arriba. Ahí. Entonces sabemos que todo esto es una imagen, claro. Pero a todo esto le vamos a llamar una figura. ¿Ya? Y dentro de esta figura vamos a tener un espacio que va a tener los ejes y va a tener nuestro gráfico. A esto le vamos a llamar axis. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que hacer es crear una instancia figura, crear una instancia axis, y dentro de esta instancia axis ir ajustando los ejes, ir ajustando tamaño. Por ejemplo, que sobre esto de aquí se ve feo. Esto podemos omitirlo, limitando los vértices. Acá abajo también podemos limitar un poco la cosa para que se vea más elegante. Dentro del mismo axis podemos colocarle título. Y así podemos ir haciéndole muchas cosas. ¿Ya? Entonces primero dijimos, tenemos que crear una instancia figura y una instancia axis. Entonces es fig, ax. Y eso va a ser igual a plt punto subplots, paréntesis, y aquí tenemos que especificarle cuántas axis queremos crear, ¿ya? En este caso queremos crear una sola, y para crear una sola nosotros tenemos que especificarle cantidad de filas y cantidad de columnas. Entonces sería, queremos una fila y una columna para que nos genere una única axis. Entonces sería 1,1. O si queremos ser más estricto, n rows igual 1, n calls igual 1. Entonces ahí nosotros estamos especificando número de filas, número de columnas. Ahora nosotros queremos especificarle el tamaño de la figura. Se llama fig size, todo junto. Voy a borrar un poquito la pantalla para que se vea que está haciendo. Ahí sí. Entonces, fig size es una relación entre entre el alto y el ancho. Entonces eso tiene que ir en paréntesis, una tupla, un par de números. Entonces, partamos con el tamaño estándar que es 7,5. ¿Ok? Y luego, un parámetro extra, que esto ya es una cosa estética que lo recomiendo yo, sale el paréntesis, del primer paréntesis, coma. El parámetro se llama THIGH, IGH. No, es tight. Bueno, me quedé en blanco por un momento. Perdónenme. Déjenme buscar exactamente cómo se escribe. Ya, es sin así, tight. Así mismo guión bajo, layout. Entonces aquí nosotros lo que le estamos diciendo es que no desperdicie espacios para que no desperdicie espacios aquí. Porque aquí se pierde mucho espacio entre el espacio resultante entre el axis y la figura. Entonces, si nosotros dejamos este parámetro como verdadero, como true, este espacio se va a optimizar de la mejor manera posible. ¿Ya? Sí. Voy a borrar la pizarra para que Cristóbal pueda seguir codeando. Ya, entonces,
Ahora con esto ya lo único que hicimos fue crear la instancia figura y la instancia axis. Pero si esto lo graficamos, nos va a botar una cosa vacía, sin nada. ¿Ya? Hazle el experimento, dale Shift Enter. Nos genera una figura y nos genera un axis, pero vacía. Y no necesitamos eso, po. Necesitamos que adentro tenga el contenido de lo que queremos graficar, que tenga título, que tenga ejes. Y eso es lo que viene ahora. Entonces, AX, que lo vamos a llamar, es la axis, punto, plot, paréntesis, sig. Ya. Printea eso de momento. Ya ahora tenemos. Ya con eso llegamos a nuestro estado anterior, que era simplemente el gráfico así sin nada. ¿Cierto? Entonces ahora, por ejemplo, dentro de este mismo parámetro, dentro de esta misma línea, podemos colocarle, por ejemplo, coma, C igual, comillas, G, por ejemplo. Entonces grafica eso y ahora nos va a printar la señal en verde. Entonces, por ejemplo, RGB, bueno, es los colores básicos, rojo, verde y azul. Después tendríamos, por ejemplo, K, para hacer referencia al negro. Y ahí después en la página de Matplotlib, si quieren revisar la documentación, les va a referir todas las letras clave para los diferentes colores. ¿Ok? Pero de momento quedémonos con... Bueno, elige tú el color de estas cuatro opciones que presenté. Rojo, verde, azul o negro. RGB, K. Ya, en rojo. Genial. Entonces, siguiente línea. Nosotros vamos a especificarle los nombres de los ejes. ¿Ya? Partamos con el eje X. Entonces sería axis.set, porque estamos fijando un valor, estamos indicando un valor, set-bajo, X, para hacer referencia a que es el eje horizontal, y ahora es label, la etiqueta del eje, X label. Paréntesis, y aquí en comillas iría el nombre del eje. Por ejemplo, en este caso el eje de tiempo. Y de momento están muestras. Entonces, especifíquenme la unidad medida. Muestras. Ejecuta esto. Y ya tenemos una mejora con respecto a lo que teníamos antes. Tenemos el color y tenemos el nombre del eje. Ok. Ahora hagamos lo mismo, pero para el eje Y. Te quedó con un guión en vez de un punto. Exacto. Y aquí ponele amplitud, porque la amplitud es sin unidad de medida. Ya. Pausa hasta aquí. ¿Cómo van, chicos? ¿Se entiende esto que es súper estético, pero va mejorando la imagen de a poco? Sí, no, preguntas. Sí se entiende. Genial. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. Continúo entonces. Ya especificamos nombres de ejes, color de los datos y qué datos queremos graficar. Ahora, por ejemplo, podríamos fijar el título. Otra línea. Y la misma lógica. En el axis seteamos el título. Entonces, set title. Set Ya. title. Con una. No es doble ¿Una T, T? es solo T. Exacto. Y
Aquí, comillas, por ejemplo, señal de referencia. Y arriba nos quedó señal de referencia. Bonito, ¿o no? Vamos mejorando. Ahora nos faltaría... ¿Cómo podríamos seguir mejorando la señal? El gráfico de la señal. Ideas. Te iba a decir para... ¿Cuál era? Para cambiar el tamaño de estas letras. Para cambiar los tamaños de letras. Sí. Genial. Dentro de estas tres mismas líneas, tú puedes colocarle un parámetro extra que sea font size. Todo junto. Y eso igual a un número. Partamos con 16. Y ejecuta. Entonces ahí cambió harto, ¿no? Se ve más grande. Entonces ahí la idea es que a gusto de cada uno y que no sea tan invasivo, uno va ajustando los tamaños de letra. Siempre con la preferencia de que el título es el que tiene que ir más grande. Genial. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Qué harían ustedes para mejorar la imagen? ¿Qué se les ocurre? Todo suma, ¿eh? Todo suma. Le colocarían una grilla, le quitarían los límites a los costados, le quitarían los límites arriba, le cambiarían los nombres de los ejes, o sea, el nombre de los ejes, los nombres de los numeritos, le cambiarían los valores. ¿Qué harían? ¿Qué se les ocurre, chicos? Rafa, ¿qué se te ocurre? Para mejorar la imagen. Se pueden añadir líneas como horizontales, como que vayan con la amplitud. Ya, a ver, se puede colocar una grilla. Si se puede así como que sea la grilla en un solo eje, nunca lo he intentado. Para serte sincero. Tendríamos que Ya, buscar. sí. Creo que, cacho que se puede hacer la grilla completa, pero no así solo las líneas horizontales. Ya. Por mientras, veamos cómo se ve solo con la grilla completa, mientras estoy buscando cómo hacer grillas en un solo sentido. Entonces sería en el axis, queremos grilla y decirle on, o sea, en verdad true. Entonces una línea abajo, una línea extra, sería axis.grid paréntesis true. Y ahí quedamos con una grilla en todas direcciones. Encontré la línea de Rafa. Sí se puede y en esta misma grilla. Entonces tendríamos que agregarle un parámetro más. Y agregar el parámetro axis. Axis igual. En este caso nosotros podemos decirle que sea en ambas, que es como predeterminado por defecto, es en ambas. O especificarle que sea en el X o en el Y. ¿En cuál eje había dicho tú, Rafa? En el eje Y. Entonces sería comillas Y. Buena. Se ve bonito, ¿eh? Vamos mejorando. Buena idea la que dio Rafa porque así podemos tener mayor análisis en lo que es la amplitud de la señal. Entonces, ¿qué más se le puede hacer a la figura? Fernanda, Kiara, ¿ideas?
¿No? ¿No hay ideas? Yo al principio señalé algo que había que hacer que todavía no lo hemos hecho. Benja Bravo, Ángel, ¿ideas para mejorar la imagen? Limitar los espacios vacíos que quedan. Limitar los espacios vacíos que quedaban. Exactamente. Aplicarle un límite a los puntos extremos. Entonces sería otra línea más. Claro. Y sería, en el axis tenemos que fijar, setear los límites en el eje correspondiente. Entonces sería xlim. Entonces ahí sería paréntesis. Y aquí dentro tendríamos que especificar el comienzo y el final. Como si fuese un subconjunto, un conjunto de datos. Por lo tanto tiene que ser con corchetes. Entonces sería desde el 0, ok, ¿hasta dónde? No, aquí es 0, en este caso es 0, porque mencionamos el primer valor y el último valor. ¿Cómo se te ocurre mencionar ese último valor sin que tener que ser como un dato así como un duro, no tener que colocar 36.000 y algo, o 364.000 y algo? No. Dejarlo como una variable que automáticamente si cambia la señal, cambia eso. ¿Cómo podríamos hacer eso? Ojo que todavía estamos en muestra. Si cambiamos a tiempo, ya, o sea, a segundos, ya la cosa se pone un poco más complicada. Pero se puede todavía. ¿Cómo podemos decir, tómame el último valor? ¿Cuál es nuestro El último largo, valor? el largo del vector. El largo del vector. Pero ojo, eso es una buena apreciación, pero tenemos que tener un cuidado de que el largo del vector no es nuestra última posición. Porque no partimos en 1. Partimos en 0. Por lo tanto sería el largo de la señal menos 1. Entonces sería len de sig. Se sale el paréntesis, menos 1. ¿Se entiende ese menos 1, cierto? Sí, Yo sí. no. Ya, ok. El largo de la señal van a ser todas las muestras que tenemos. Pero las posiciones de estas muestras no parten en 1, parten en 0, por cosa de Python. Entonces, si nosotros tratamos de pararnos en la posición largo de la señal, vamos a quedar pasados en una muestra. Porque no estamos Ay, considerando el 0. Por eso hay que corrernos un espacio hacia la izquierda para poder contabilizar el 0. Por eso ese es el menos 1. Ahí sí quiera. sí, sí, ahí está súper. Genial. Ejecutemos esto, de momento. Ya, genial, se ve mejor, ¿ah? Se ve mejor. Pero todavía se ve como... Ahora quedó como muy estrecho. No, como que no se logra apreciar la primera y la última muestra. ¿Cierto? Sí. Entonces en este caso, como estamos hablando de 10 elevado a 6, de millones, podemos omitir este menos 1 y partir en menos 1. Partimos en menos 1 y terminamos, o sea, visualmente partimos una muestra antes y terminamos una muestra después, para que todos los datos de interés se puedan ver completos. ¿Ya? Es solamente un detalle estético, meramente estético. Casi ni se nota, pero después cuando uno empieza a hacer zoom, se va a ver mejor. Entonces, ok, redujimos en el eje X, pusimos grilla. A mi gusto la señal está lista. ¿O ustedes le añadirían algo?
Si por ejemplo quisiéramos ajustar el eje Y, sería la misma línea, pero en vez de ser X, el que se está ajustando es Y. Entonces sería ax.set-ylim. Pero en este caso no lo necesitamos porque la señal como que se ajustó bien en el alto y el bajo. ¿Ya? Pero eventualmente cuando ustedes llegasen a graficar algo y ven que en este eje no se ve bien, ahí van a tener que aplicar esta función y ahí ajustarlo a lo que sea necesario. ¿Sí? Una pregunta. ¿Sí? Si quisiera que en vez de ir de 0,5 en 0,5 vaya de, no sé, de uno en uno, los números de ahí abajo. Y bueno, de arriba igual. Ya. Buena pregunta. Partamos con la base de que estos numeritos de aquí se le denominan tics. ¿Ya? Así se llaman, tics. Entonces lo que uno podría hacer, o sea, lo que uno puede hacer son dos cosas dentro de los tics. Especificar su posición o especificar su valor. ¿A qué me refiero con posición y valor? Podríamos decirle, ok, quiero que hayan tics en la posición 0,5, en la posición 1, pero que en vez de que tú me muestres el valor 0,5 y el valor 1, tú me señales un A, por ejemplo. Tranquilamente puede ser que me muestre caracteres. B, C y así. Entonces, usualmente lo tradicional es que tanto el posición como el valor sean iguales. Pero también se da el caso de que a lo mejor son puntos de interés y podemos señalarlos con letra o con algún otro elemento. O en algún otro formato, por ejemplo. Como en el caso de la figura de arriba. Que si bien está posicionado como si fuesen segundos, está en formato tiempo. ¿Se fijan? Porque esto tranquilamente es la posición 0. Pero está señalado como 0, 2.00. Y eso es una cosa del valor del tick. O de la etiqueta del tics. Pero la posición es 0. Entonces sí, se puede ir haciendo estos cambios. ¿Qué cambios se te ocurren, por ejemplo? No sé. Lo pregunté más de curiosa, digamos, en el caso de que me acomodara más tenerlos en otros números. Digamos, por ejemplo, podría ser que vaya de uno en uno en vez de en 0,5. Ya que vaya haciendo saltos de 1.000.000. Porque recordar de que abajo en la esquina derecha está el multiplicador, que es 1 es 6, eso es 10 a la 6. Entonces todos los valores que están aquí están multiplicados por 10 a la 6. Entonces lo que nos sugiere Kiara que probemos es que estos tics sean cada 1.000.000. Ok. Entonces, primero vamos a crear un vector de tics. Partamos con eso. Tics igual. Ya. Como no estamos trabajando con NumPy porque no la cargamos, hagámoslo con Python nativo. Entonces sería... hagámoslo con una comprensión de lista. Es decir, con un ciclo for, pero en vez de armar todo el ciclo for y que sean 4 o 5 líneas, la comprensión de lista hace todo eso en una sola línea. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Corchete y espacio for espacio y espacio in range, claro. Ya, aquí dijimos que queríamos ir dando saltos, o sea, que queremos partir en 0. Entonces, range, paréntesis, queremos partir en 0. Queremos terminar en el largo de la señal, len de sig. Y que queremos ir dando saltos de 1.000.000. Entonces eso, coma,
1E6. ¿Ya? Entonces, línea siguiente, para que vean cómo quedó, a print ticks. A ver, dice, flotante no puede ser interpretado como un entero. ¿En dónde hay un flotante? Ah, en la notación científica. ¿Verdad que la notación científica es flotante? Entonces, el entero de 1 es 6. Te falta un paréntesis ahí. Exacto, ahora inténtalo. Entonces ahí tenemos 0, 1 millón, 2 millones, 3 millones. Entonces ahora vamos a... Ahora borra este print de la línea 11. Si ya tenemos los ticks, ahora apliquémoslo en, en el gráfico. Entonces tenemos ax punto set guión bajo. ¿En qué eje dijimos? En el X. Entonces X ticks. Paréntesis. Ticks. Probemos con eso. ¿Qué pasa? Y ahí quedó. Genial. Como no le queremos cambiar la etiqueta, no tenemos que ocupar la otra línea. Porque, por ejemplo, si hubiésemos querido que tuvieran otro nombre, por ejemplo, sería... Agrega la otra línea más, por favor. Entonces sería ax.set guión bajo x pic en singular labels paréntesis y ahora podríamos colocarle por ejemplo ticks dividido el slash de dividido en 1E6. Ejecutemos esto. Aquí nos tira un error. Un supporter o parent type. Ah, hicimos mal la división. Ya, sí, está bien. Borra lo que está en paréntesis de la línea 12. Solo lo que está en paréntesis, claro. Y después de la línea 10. Después de la línea 10, claro. Haga una nueva línea. La 10 copia tal cual y déjala abajo, en la línea 11. Entonces, cambia el nombre a la variable de salida. Dix2, por ejemplo. Para ahorrarnos tiempo. Entonces, la primera I, divídela en 1E6. Y ahora en la 13, deja paréntesis tix2. Ejecutemos. Y nos quedó 1, 2 y 3. Pero aún así sabemos que esos no son los valores reales porque estamos elevados a 1 millón. Y así es como se pueden ir ajustando los ticks. ¿Se entendió, Kiera? Sí, perfecto. Genial. Gracias. Y lo mismo con el otro eje. Es exactamente lo mismo, pero en vez de que sea X ticks es Y ticks. Ya. Para finalizar la clase, necesito que vayas al repositorio de la asignatura, al GitHub. Ya, entonces ahora ándate a tareas. Y ya está la evaluación parcial para este semestre.
Perdón. Entonces, vayamos revisándolo. La fecha de entrega, como lo mencionamos en la clase anterior, sería el viernes 5 de noviembre, a las 4 de la tarde. El horario de las 4 de la tarde es básicamente para eventualmente a los que les guste esta área de la ciencia y de la investigación, se acostumbren a que lamentablemente es el deadline. Ese es el deadline, 4 de la tarde. Es un pésimo deadline, pero que uno tiene que acostumbrarse. Habíamos dicho que estos trabajos iban a ser de a 2. Hay excepciones, o sea, está la opción para que hayan excepciones, pero tienen que ser justificadas. Estas tareas ustedes tienen que hacerlas dentro de un repositorio que ustedes tienen que crear. Y tienen que redactar dentro de este mismo repositorio quién lo hizo, quién lo hizo, cómo lo hicieron, qué librerías utilizaron, qué versiones de librería utilizaron, cuáles fueron sus referencias bibliográficas, y todo eso dentro del README. El README, devuélvete un paso, o sea, devuélvete a la sección principal del repo, por favor, Cristóbal. README se le conoce a esto que está acá abajo, todo aquí, en donde está el título del espacio, qué contiene, de qué se trata, y todo esto. Esto es la descripción del repositorio. Entonces esto es un README. La idea es que ustedes cuando hagan su tarea, este README quede súper completito, súper entendible. ¿Ya? En sus tareas. Volvamos ya a la tarea. Y una vez que usted, o sea, la idea es que usted apenas creen este espacio, este repositorio, nos den acceso de colaborador, tanto el profesor como a mí, para poder hacer un seguimiento de los commits que vayan realizando. ¿Ya? Porque la idea es que ustedes vayan haciendo esto progresivo. No que el último día a las 15:40 digan trabajo resuelto y un solo commit. No, la idea es que ustedes vayan subiendo progresivamente. Ok. Documentación del repositorio. Después, ejercicio 1. Ejercicio 2. Resuelto problema de ejercicio 2. Resuelto detección de problema de ejercicio 2. Resuelto. Bibliografía. Análisis. Y ustedes vayan autonotificándose de cómo es su avance dentro del proyecto. ¿Ok? La idea es que dentro de esto que la entrega de este trabajo sea en un cuadernillo Jupyter. La idea es que tomen este como referencia, que estén los nombres de los integrantes, que el trabajo sea descrito por ustedes, que tengan conclusiones, que usen ecuaciones en LaTeX, que está en la sección de ayudantía, está el diccionario de LaTeX, y que el código sea lo más ordenado posible. Para los que ya llevan un poquito más de manos flojas en lo que es código, podrían hacer funciones. Ya los que tengan la mano más suelta, pueden hacer funciones, todo lo que sea necesario para que el código quede ordenado. Cualquier duda o consulta las pueden hacer por Slack o por WhatsApp, a los que ya me tienen en el teléfono o me hablan por el grupo. Bueno, los ejercicios. El ejercicio 1 va a coincidir básicamente en lo que hicimos hoy día, que fue tomar un archivo, abrirlo, revisarlo, graficarlo, ver qué tan largo es, cómo son sus amplitudes, cuál es su valor máximo, su valor mínimo, su valor medio. Ojo, su valor mínimo nos referimos a su mínima oscilación, no a su valor de más abajo dentro del gráfico. ¿Ya? Luego tenemos el ejercicio 2. El ejercicio 2 es a esta señal de referencia que ustedes ya eligieron y que ya analizaron de forma natural, le apliquen normalizaciones. La idea es que ustedes le apliquen
estas 4 normalizaciones y que detallen matemáticamente qué es lo que está haciendo esta normalización. ¿Ya? Y que cada normalización tenga su gráfico correspondiente y sus valores máximo, mínimo y medio correspondientes. Y luego en un ejercicio 3, ustedes comparan estas salidas, estas diferentes normalizaciones, con la señal original. La comparan, hacen una pequeña discusión y concluyen. ¿Ok? ¿Se entiende hasta aquí? ¿Dudas, preguntas? Todo ahora, por favor. Igual puede ser después por Slack, pero la idea es que quede público para que si otro compañero tiene la misma duda, pueda ser resuelta a tiempo. El audio puede ser de cualquier cosa. Cualquier cosa el audio. Ya, vale, vale. Devuélvete un nivel, por favor, Cristóbal. Ándate a tareas. Diego, Sí, dime. ¿una duración estimada o...? Lo que su computadora aguante, para ser más sinceros. Ah, ya, unos segundos yo creo. Sí, lo ideal, 15 segundos ya está bien. Sí, es para que ustedes puedan analizar lo que son las normalizaciones. Vale, vale. Sí, aquí dejamos ayer en el repositorio una pauta de evaluación, que es la rúbrica para que ustedes vean cómo van a ser las ponderaciones dentro de la tarea 1. ¿Ya? Entonces, nosotros, después que ustedes nos entreguen este trabajo y nosotros con el profesor nos reunamos y revisamos los trabajos, vamos a dejarle a ustedes dentro de cada repositorio, de cada equipo, vamos a dejarle este mismo archivo, pero con los resultados finales y con observaciones. ¿Qué le faltó? ¿Qué estuvo bien? ¿Qué pueden haber mejorado? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Fernanda se entendió en la tarea? Sí, se entendió. Todo bien. Ya. La idea es que, como les digo, cuando ustedes vayan a aplicar las normalizaciones, les den un poco le coloquen teoría, le coloquen esta normalización, se empezó a usar desde cuándo, en qué consiste, o en dónde se ha utilizado. Y que también añadan bibliografía. Idealmente la bibliografía puede quedar escrita en el README. ¿Ya? Rafa, ¿se entendió la tarea? Por el momento sí, pero igual si sale alguna otra duda la voy a preguntar Ok, en el Slack. genial. Benja Diego, Bravo. ¿Sí? ¿Quién está hablando? me perdí un poco cuando dijiste así como los valores acá, de Ya. acuerdo a la oscilación. Ok, me perdí. lo explico. Un segundo para activar el lápiz. Está activado. Entonces, recién teníamos, por ejemplo, en la clase 7 que tenía una onda así, que tenía alteraciones. ¿Cierto? Sí, sí. Ya, ok. Si te fijas, su amplitud máxima es esta. Este es su valor máximo de la amplitud. ¿Cierto? Pero su amplitud mínima es esta, si no mal veo. Pero da lo mismo si está oscilando hacia arriba o hacia abajo. Lo importante es qué tanto se separa del centro. Entonces, estos valores máximos y mínimos son el máximo del valor absoluto de la señal. Ah, ya, ya. Y lo mismo para el mínimo. Porque así estamos viendo qué tanto se separó la señal con respecto al centro del audio. ¿Ya? Bueno, ya, sí, ahí me quedó claro. Entonces eso es lo importante, ver qué tanto se separa la señal con respecto al centro. A eso me refiero con máximo y mínimo.
Y el valor medio lo mismo, pues el medio del valor absoluto de la señal. Uy, lo siento, me tocó la alergia. Ah, lo otro, para las normalizaciones me imagino que tenemos que buscar nosotros. Sí, claro, ustedes tienen que buscar en qué consiste cada normalización. Vale, Pero nosotros dejamos los nombres, cosa de que copien, peguen en Google y en Google le va a aparecer al tiro qué normalización es. Si le buscan normalización del máximo, no les va a aparecer. Pero si ponen max normalization, sí les va a aparecer. ahora sí estoy claro. Ok, genial. Ya, chicos, los demás, ¿alguna pregunta, alguna duda con respecto a la tarea? ¿Con respecto a la clase? ¿Qué tal estuvo la clase? Estuvo súper bien. ¿Todo bien, todo en orden, chicos, entonces? Sí. Diego, ¿te Por mi podría parte, pedir no. ayuda con el PIP? Después, por favor. Sí, 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 no hay problema. Vale, vale. Que tengo un poco problemas con eso. Ya, entonces, no habiendo más dudas, se da por terminada la grabación y por lo tanto la clase.